Señal Directa. Señora, 9 de la noche con 31 minutos. Hace un par de meses, y como usted bien lo sabe y seguramente lo escuchó en alguno de estos espacios informativos, es que en el Congreso de Jalisco se presentó una iniciativa para crear una fiscalía especializada en personas desaparecidas que fuera autónoma. ¿Qué es lo que estaban proponiendo? Bueno, pues uno, lo que le acabo de mencionar, que fuera autónoma. Dos, que fortalezca el trabajo de investigación. Justamente de este tema vamos a hablar con Ana Carolina Chimiak, una de las encargadas, por supuesto, de CEPAT, para platicar al respecto. Ana Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches también a Belén y buenas noches a televidentes y muchas gracias por el espacio. Oye, Ana, en enero, si mal no recuerdo, enero, febrero quizá máximo, fue cuando se presentó esta iniciativa sobre la creación de una fiscalía especializada, donde se hablaba que había sido ya consensuada con colectivos, con buscadores y con algunas organizaciones no gubernamentales, algo que luego algunos colectivos salieron a desmentir y tenían como muchas dudas al respecto. ¿Qué tan avanzada va esta iniciativa y qué es lo que ha pasado en este tiempo? Sí, desde entonces, lamentablemente, la iniciativa se quedó tal cual en la comisión. No ha habido ningún avance al respecto, pero también frente tanto a la creación de una nueva comisión legislativa en materia de desaparición en el Congreso, pero sobre todo también los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre, Teuchitlán. Desde la organización consideramos que es de suma relevancia retomar este tema, colocarlo en el debate público y es por eso que pues analizamos esta iniciativa más a profundidad y tratamos de generar las observaciones desde pues la experiencia de la organización en creación de este tipo de instancias, también de creación de la ley de personas desaparecidas, pero sobre todo también justo para colocarlo en el debate público y también pues de alguna manera pues exigir al Congreso que pueda frente a ese contexto pues tan grave de violencia y además de la impunidad que predomina, pues poder priorizar esta iniciativa y darle el seguimiento con esa responsabilidad y seriedad que tienen, pues tanto con la ciudadanía como también las víctimas del Estado de Jalisco. En Claro. este sentido, en términos de la iniciativa en sí, la misma tiene varios contenidos similares a las dos otras fiscalías especializadas, tal como ya están pues establecidas a nivel del Estado de Jalisco, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción y también la Fiscalía Especializada en cuanto a la investigación de los delitos electorales. Varios de los contenidos de esta reforma constitucional corresponden a los contenidos referentes a estas dos fiscalías especializadas. Sin embargo, hemos generado algunas observaciones más puntuales por parte de la organización a la iniciativa para mejorar su contenido o incluso homologarlo también en cuanto al contenido correspondiente a estas dos otras fiscalías especializadas. Y en este sentido, brevemente, lo que hemos visto como prioritario es poder repensar primero el proceso de elección de la persona titular de la Fiscalía especializada para tanto asegurar que se pueda emitir una convocatoria pública abierta, pero también repensar un mecanismo de elección que pueda garantizar la legitimidad, publicidad y transparencia del proceso y que permita encontrar los perfiles verdaderamente basados en méritos, experiencia, conocimiento y no perfiles políticos o partidistas, y que en este proceso pudieran participar familiares de personas desaparecidas y personas expertas en la materia. Y por otro lado, por ejemplo, lo que hemos visto que hace falta es establecer pues tanto la duración de la persona a cargo en cuanto, más bien en cuanto a este encargo, los criterios correspondientes, por ejemplo, a los mecanismos de remoción de esa persona al momento de no cumplir con sus funciones o, por ejemplo, cuestionar la independencia de sus acciones o, por ejemplo, lo que tiene que ver también con criterios de evaluación de su desempeño, entre otros aspectos que también identificamos finalizando, por ejemplo, la necesidad de generar una armonización normativa para colocarlo también en los artículos transitorios correspondientes a esta reforma para armonizar la ley orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la ley de personas desaparecidas, también poder realizar ajustes correspondientes al reglamento de la ley orgánica o, por ejemplo, dotar a esta instancia con recursos necesarios y suficientes para su funcionamiento. Eso es un breve recuento de algunas de las observaciones que emitimos y presentamos esta semana al Congreso.
Claro. Ana Carolina, te saluda Belén Zapata. Te escuchaba con mucha atención esto que nos acabas de narrar y destacas esta importancia de que los familiares de las personas desaparecidas estén involucrados en los procesos, pero hemos visto a lo largo pues, de los últimos años este cierto desdén por parte de las autoridades en involucrarlos, que algo que no logramos entender, porque si alguien ha hecho, y lo hemos dicho aquí de manera constante, si alguien ha hecho el trabajo, son precisamente estos colectivos, son precisamente los familiares. ¿Hay alguna garantía o cómo asegurar que ahora sí van a ser tomados en cuenta? Pues primero es muy importante lo que señalas, que tal cual ni creación de estas fiscalías especializadas, ni el marco jurídico correspondiente en materia de desaparición, todo esto no existiera si no fuera por la lucha y la exigencia de familiares de personas desaparecidas. Por algo se ha creado esta famosa consigna, sin las familias no, y en el marco jurídico correspondiente se estableció ese principio, que es el principio de participación conjunta, que obliga a las autoridades, obliga, reitero, a generar condiciones para su adecuada participación, tanto en los procesos de búsqueda e investigación correspondientes a sus casos, pero también los procesos de construcción de políticas públicas, leyes o prácticas institucionales, y la ley lo establece muy claro, no solo para la implementación, pero también para el diseño y la evaluación. Y en este sentido, como decía, es un deber de parte de las autoridades. Lamentablemente ha habido mucha resistencia por parte de distintos organismos para poder fomentar estos procesos, pero esperamos que ahora, con este paso que en el Congreso se logró crear, pues una comisión que se especializaría en el tema de desaparición de personas, que también se pueda analizar esta iniciativa presentada en conjunto con familiares de personas desaparecidas y establecer esos candados tan relevantes, porque al final un perfil, una persona a cargo de una instancia de esta naturaleza, al final tiene que caracterizarse por legitimidad y sobre todo la confianza para familiares de personas desaparecidas o de parte de familiares de personas desaparecidas. Si no hay esta confianza, no va a haber aportes de información, no va a haber presentación de las denuncias o reportes por la desaparición. Vamos a mantener el gran subregistro que existe en materia de los casos, y también posiblemente persistirían pues esas prácticas que tanto han predominado en las investigaciones, las prácticas de colusión, las prácticas de corrupción, las prácticas de revictimización o la falta de sensibilidad. Entonces, a partir de un perfil que está avalado por parte de familiares de personas desaparecidas, podríamos reconstruir esa confianza y sobre todo también pues estar al pendiente de un adecuado funcionamiento de las instancias pues tan relevantes que, como decía al inicio, el caso de Teuchitlán nos evidenció que se mantienen dentro de estas instancias que aún así han estado observados por parte de familiares de personas desaparecidas, pero aún así han prevalecido estos cúmulos de omisiones, de negligencias, de irregularidades y sobre todo la apuesta hacia la impunidad y la falta de esclarecimiento de los hechos. Contrario, encubrir y no compartir la verdad y la justicia. Ana Carolina, justamente de esto iba mi siguiente pregunta. Por un lado, estamos viendo un discurso gubernamental que ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, tanto estatal, municipal como federal, de que en esta ocasión sí atenderán a los colectivos, en esta ocasión sí atenderán a las familias, en esta ocasión sí pondrán atención a lo que está pasando en nuestro estado. Y bueno, un montón de promesas que hemos visto, incluyendo, por supuesto, esta iniciativa sobre la creación de una fiscalía especializada y autónoma en personas desaparecidas. Pero por otro lado, vemos justamente lo que pasó en Teuchitlán, ¿no? Este circo, a decir por los propios colectivos y familias de personas desaparecidas, que se armó por parte del gobierno estatal y del gobierno federal. Y también seguimos viendo que siguen tratando de pintar o eliminar las fichas de búsqueda que se están poniendo todos los fines de semana o en la ciudad, en diferentes partes de la ciudad. Y entonces pareciera que luego justamente de lo de Teuchitlán, o incluso un poco antes, se detuvo esta iniciativa, se detuvo el discurso que se estaba dando y se están enfocando nuevamente a un discurso de no cesaremos hasta que sepamos, hasta que encontremos la verdad, una verdad que hasta el momento pareciera que no quieren encontrar. Mi pregunta entonces, muy a grandes rasgos, Ana Carolina Chimiak,
Chimiak, estamos viendo nuevamente una administración que hasta este momento va a volver a jugar, por así decirlo, con la esperanza de los familiares. Efectivamente, lo que comentas, primero este gobierno inició con pues grandes declaraciones sobre el compromiso con el tema, incluso reconocimiento de la crisis de desaparición de personas, varias reuniones también con familiares de personas desaparecidas, establecimiento de las mesas de trabajo, donde pudimos percibir que ahora sí la situación podría cambiar, sobre todo en términos de la construcción colectiva desde distintos sectores, pues una respuesta ante esa grave problemática de desaparición de personas en el Estado. Sin embargo, efectivamente, conforme a que han pasado meses, hemos escuchado algunas declaraciones públicas sobre la mejora de la situación, lo que por ejemplo compartió hace un par de semanas el gobernador de que se redujo en 3 meses el número de personas desaparecidas en 48% sin explicar mayores detalles o políticas o acciones implementadas para lograrlo. Y pues esas acciones nos han comenzado a recordar pues esta presentación constante de cifras, la falta de diálogo, pues esas verdades o presentaciones de, de las realidades versus pues la realidad donde vivimos que no corresponde. Y lamentablemente, por ejemplo, el tema de las mesas de trabajo, pues tampoco se ha retomado. Las últimas mesas de trabajo se llevaron a cabo en febrero, algunas de las mesas de trabajo, porque recordando, fueron 5 meses de trabajo de los temas, por ejemplo, de seguridad, de búsqueda, de atención a víctimas o, por ejemplo, de leyes y reglamentos. Por ejemplo, el tema de búsqueda o leyes y reglamentos no se llevó a cabo la siguiente mesa. Se quedó el proceso pues en las mesas realizadas en diciembre. Entonces, pues sin duda alguna, una muestra de compromiso, una muestra de realmente, pues existente voluntad política para erradicar esa problemática en el Estado, sería retomar estos espacios y sobre todo convertir esas narrativas, esos discursos en las acciones. El gobernador en los días pasados dijo, nadie en Jalisco se lava las manos. Entonces, ahí una de las respuestas más contundentes, pues sería retomar estos diálogos, dar la cara frente a lo ocurrido en el estado de Jalisco con familiares de personas desaparecidas, pero sobre todo también respaldar, tanto desde el Ejecutivo, pero sobre todo también priorizar a nivel del Congreso del Estado de Jalisco estas iniciativas que están rezagadas en el Congreso, que pudieran abonar en cuanto a las respuestas ante pues la situación de violencia y situación de impunidad y de desaparición de personas y sin duda alguna la creación de una fiscalía autónoma que investiga los delitos en materia de desaparición, que lo realice de forma exhaustiva, seria, con debida diligencia y sobre todo sin presiones internas, externas, sin indebidas injerencias, pudiera ser una respuesta para comenzar a atacar esas estructuras de impunidad, de macrocriminalidad que tanto hemos observado, no solamente en el caso de Teuchitlán, pero también de decenas de otros casos que hemos atravesado en los últimos años en Jalisco, que nos han evidenciado que estamos viviendo en una situación pues, de una violencia sumamente generalizada y cada vez más cruel. Pues sí, está Ana Carolina Chimiak, directora de CEPAD. Muchísimas gracias, como siempre, por atender el llamado a este espacio informativo. Muchas gracias por el espacio y muy buenas noches. Buenas noches también para ti, 9:45.